empezar. Listo. Buenas noches a todos, qué gusto que podamos estar nuevamente conectados en un episodio más de Dentich. Esperamos que les guste tanto el tema como a nosotros nos interesa. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Eric Gómez, quien es especialista en dolor orofacial, una especialidad que quizá muchos no conocemos del todo y hoy el doctor nos da el privilegio de poder escucharlo y profundizar un poquito más sobre este interesante tema. Doctor, cuéntenos, empecemos platicando cómo fue que usted empezó con la odontología, cómo fue que usted decidió dirigirse a los temas odontológicos. Bueno, muy buenas noches. Les agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que yo siempre estoy buscando este tipo de actividades. Me encanta mucho explicar acerca de mi especialidad porque siento que aquí en Guatemala todavía no la hemos escuchado mucho. Entonces, espacios como este yo siempre los agradezco como para ir formando un poco de criterio y un poco también de explicarles qué es a lo que yo me dedico. Entonces, para contestar tu pregunta, David, la verdad es que yo empecé con la odontología como la mayoría de los odontólogos, ¿verdad? Con mi experiencia en el operatorio dental. Entonces yo tuve ortodoncia clásico durante mi adolescencia y al serte completamente honesto, nunca me llamó mucho la atención, ¿verdad? Pasé por la ortodoncia como que si nada había pasado, pero creo que fue el resultado final lo que me capturó, ¿verdad? Cuando ya ves tu nueva sonrisa, eso, por trillado que suene, te cambia la experiencia, ¿verdad? Ya te sentís mucho más seguro, te sentís otra persona, entonces en ese momento dije, no, esto me encanta y siento que tuve la oportunidad que mi ortodoncista era una persona que se involucraba mucho con sus pacientes, entonces que me explicaba un poquito de teoría, me enseñaba, entonces creo que me enamoré del hecho de que esta maravillosa carrera combina no solo la parte estética, sino la parte artística que todos desarrollamos, ¿verdad? Para hacer esas resinas que todos los pacientes buscan, pero también desarrolla nuestra parte o nuestro conocimiento científico, ¿verdad? Nos obliga a estudiar, nos obliga a tener ese conocimiento científico que respalde cada una de esas decisiones críticas. Entonces, fue como amor a primera vista, llamémoslo así, pero creo que tomé una excelente decisión y siento que tenemos ese gran privilegio de ayudar a las personas y es increíble cuando sos capaz de solventar todas esas dudas, de solventar todas esas quejas, lo bien que te hace sentir y lo mucho que las personas conectan con vos. Entonces creo que eso fue lo que más me empujó hacia este mundo y la verdad es que no me arrepiento ni un solo día de la maravillosa decisión que tomé. Doctor, y platíquenos un poquito más de qué lo llevó a estudiar dolor orofacial, cómo se interesó en eso, en dónde lo estudió, qué más podemos saber nosotros de esta especialidad, porque sabemos que está recientemente aprobada, pero no sabemos mucho acerca de la especialidad ni el tema en sí. ¿Nos podría platicar usted un poquito de eso? Claro, con gusto. Fíjate que yo, como todos, al final de la carrera estaba un poco perdido de qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Entonces salí, me gradué de inmediato y empecé a trabajar en una clínica con uno de mis catedráticos. Entonces ahí ya me formé a la idea de que quería ir fuera del país, que quería estudiar. Entonces, de mucha suerte me comuniqué con un exalumno de la facultad, yo estudié en la Francisco Marroquín, y me conecté con uno de mis pues, colegas exalumnos, y él me recomendó hacer una residencia que se llama un AEGD, que significa Advanced Education in General Dentistry, y para ponerlo un poco en conceptos como si fueras médico, ¿verdad? Es una medicina interna, ¿verdad? Que te abre como que la Ujú. puerta a los demás caminos. Entonces apliqué a varias residencias, de suerte, o gracias a Dios, entré en la Universidad de Connecticut. Entonces ahí estuve esos 2 años y esa residencia se basa más que todo en estética, ¿verdad? Entonces había muchos entrenamientos, muchas clases de estética, de restauraciones sobre implantes, pero el hospital universitario donde está localizada la residencia es como donde se presta el servicio social, digamos, o donde todos los que tienen el Medicare o Medicaid van a recibir el tratamiento. Entonces, una vez a la semana, todos los residentes que estábamos ahí veíamos pacientes con quejas de dolor. Entonces llegaba un especialista ahí a revisar a los pacientes y nosotros ayudábamos con el diagnóstico. Y la verdad es que me encantó porque de aquí del entrenamiento que tenemos nosotros, gracias a Dios, en Guatemala es muy bueno. Realmente somos muy buenos profesionales y cuando tú
hablas con toda la gente que se va a otros posgrados o que hace posgrados aquí en Guatemala, nuestro entrenamiento en general es sumamente rico. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque era un tema que yo jamás había escuchado y siento que era como, wow, o sea, puedo hacer resinas, puedo hacer coronas, estoy aprendiendo más sobre implantes aquí, pero eso era un tema que de verdad yo no tenía ni idea de cómo manejarlo. Entonces, como que me capturó bastante en ese momento. Y a través de este doctor, que era el que corría el servicio ese día, empecé a aplicar a varias universidades y entre todas las universidades donde apliqué, me escogieron, ¿verdad? Hice match en la Universidad del Sur de California, se llama USC, Southern California, y ahí estuve 2 años y medio haciendo mi residencia. Entonces, ahí fue donde me formé, pero básicamente, al igual que ustedes, yo llegué a Connecticut sin tener idea de qué era dolor orofacial. O sea, fue un día que vi miércoles, hay dolor orofacial, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer acá? Y gracias a Dios el instructor de ese día era una persona súper amigable y realmente me empezó a abrir los ojos acerca de este mundo, porque realmente uno escucha dolor orofacial y ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de ATM? ¿Me estás hablando de dolor de músculo? ¿Me estás hablando de dolor neuropático? ¿Qué es? Y la verdad es que, como tú decías, es una nueva especialidad. Fue aprobada en marzo del año pasado por la Asociación Dental Americana y lo que trata de hacer esta especialidad es ver todo, ver, diagnosticar y manejar a todos estos pacientes que tienen dolor de origen no odontogénico que afecta el área orofacial. ¿Qué me refiero con eso? Trastornos del ATM, trastornos musculares, diferentes tipos de neuropatías, ¿verdad? Y todos estos trastornos que muchas veces no vemos porque no tenemos el entrenamiento, ¿verdad? Y muchas veces tenemos conceptos un poco erróneos de cómo manejarlos. Entonces, la idea del especialista en dolor orofacial es manejar un tratamiento interdisciplinario tanto entre el odontólogo y las diferentes especialidades de la odontología y también la parte de medicina, ¿verdad? Porque muchas veces, y como vamos a hablar un poquito más hoy, muchas veces lo que necesitamos en estos pacientes es un tratamiento interdisciplinario con otros especialistas, no solo odontólogos, sino que también especialistas psiquiátricos, especialistas psicólogos y gente que ya lleva años manejando pacientes con dolor, ¿verdad? Entonces la idea es capturar todos estos pacientes que no tienen una queja de origen odontogénico, ¿verdad? Y manejarlos dependiendo del caso con medicamentos y guardas oclusales. Es otra cosa que muchas veces las personas oyen dolor orofacial y piensan en un guarda, ¿verdad? Pero el guarda es casi que lo último que utilizamos, ¿verdad? Entonces, hablar un poquito de todos estos pacientes y las diferencias clínicas que vamos a encontrar a la hora de diagnosticar a los pacientes. Doctor, ¿y puede existir una relación entre el dolor orofacial y el problema que cada vez se vuelve más común, que es el insomnio o alguna enfermedad de origen mental o psicológico? Ese es un tema súper interesante y voy a tratar de explicarme lo mejor posible, pero para que nos recordemos de esos años de fisiología, de esos años de anatomía de cabeza y cuello, ¿verdad? Entonces, para hacer un poco de memoria. Si nos recordamos, tenemos el nervio trigémino, que es el responsable de toda la actividad sensorial de la región orofacial, ¿verdad? Las 3 ramas. Esas 3 ramas van a unirse en un ganglio, el ganglio trigeminal, y ese ganglio trigeminal ya se vuelve una sola rama que va a entrar al sistema nervioso central a través del tronco encefálico. Entonces tenemos cerebro, tronco encefálico, entra el nervio trigémino, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en dolor, tenemos que pensar en una carretera que se divide en 3 porciones, ¿verdad? Una porción que es la más periférica y que vamos a llamar las neuronas de primer orden, que viajan desde la periferia hasta esta región que está localizada en el tronco encefálico que se llama núcleo caudal. Entonces es una gran línea que vamos a ver. Periferia, tronco encefálico, núcleo caudal. Y después va a haber una segunda porción de la carretera que es la que ya cruza al lado contrario, ¿verdad? Porque recordémonos que todos los impulsos van a viajar hacia el lado contrario cuando lleguen al sistema nervioso central. Y esa segunda porción de la carretera va a estar núcleo caudal y va a llegar hasta el tálamo. Y después la tercera porción, tálamo, corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Toda esta señal de dolor o la generación de dolor tiene que ser tan efectiva que tiene que llegar desde la periferia hasta el punto donde va a haber percepción, que es el final de la carretera, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Que la percepción, al estar localizada en la corteza, también va a estar expuesta a lo que nosotros le ponemos como
como parte de una cultura, ¿verdad? Está subyugada al efecto cultural. ¿Por qué? Porque hay comunicación entre la corteza cerebral y el resto de las regiones del cerebro. Entonces, súper interesante cómo vamos a ver que esta señal dolorosa en su trayecto hacia la corteza cerebral se puede o exacerbar o se puede disminuir o bloquear. Y es porque, obviamente, al momento de llegar al área donde se tiene que procesar, muchas veces nuestras experiencias cognitivas, mis experiencias previas, pueden liberar ciertos neurotransmisores o que inhiben o que exacerban la experiencia de dolor. Entonces, hablando un poquito de depresión, hablando un poquito de ansiedad, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Nuestro cuerpo tiene un sistema que es un sistema inhibitorio, es decir, que desde centros superiores, sistema nervioso central, viaja hacia la periferia y lo que trata de hacer es eliminar o inhibir la producción de las señales de dolor. Porque ¿qué pasaría si en este sistema inhibitorio estuviéramos tan fácilmente estimulados que viviríamos en dolor todo el tiempo? ¿Verdad? Muchas veces nos golpeamos el brazo, no duele. ¿Por qué? Porque mi sistema inhibitorio dice, no es una lesión tan importante, no voy a hacer que sufras. Pero ¿qué pasa si yo por X o Y motivo altero este sistema inhibitorio? Todo me duele. Lo que debería de doler, tal vez en una escala de 0 a 10, un 3, yo lo siento a 6. Entonces, lo que vemos muchas veces es que esta depresión y esta ansiedad lo que hacen es inhibir o cortar el efecto de este sistema inhibitorio descendente. Entonces, sí vamos a ver que estos pacientes, cuando nosotros llenemos una ficha clínica y me dicen, sí, doctor, yo padezco de depresión crónica, padezco de ansiedad crónica, automáticamente como odontólogos tenemos que pensar, ok, manejo del paciente. Sabemos que estos trastornos que nosotros pensamos, están en la cabeza del paciente, no, también tienen la capacidad de modificar la anatomía del paciente, que estamos inhibiendo un sistema completo. Entonces, ahí viene también la planificación de estos pacientes. Ok, si voy a hacer un tratamiento invasivo, voy a colocar 8 implantes, voy a colocar varias coronas, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar a este paciente para esa experiencia traumática. Entonces, uno, desde preparar el operatorio y dos, hasta un concepto que me gusta muchísimo es de la analgesia preventiva, ¿verdad? Si sabemos que voy a hacer un tratamiento súper invasivo, empezar ese paciente con un tratamiento antiinflamatorio previo a la cita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos trauma, ¿qué es lo que liberamos? Neurotransmisores. Pero si yo inhibo estos neurotransmisores de un principio, el potencial de que ese paciente se vuelva un paciente de dolor crónico se disminuye, ¿verdad? Entonces, sí es súper importante tener una historia médica bastante definida y sí, tenemos que dejar de pensar que la ansiedad y la depresión o cualquier trastorno cognitivo es puramente psicológico, ¿verdad? Estos también tienen un compuesto fisiológico y van a tener una influencia bastante importante en la percepción del dolor. Otra cosa, es un punto de verlo, ¿verdad? Pero también puede ser que estos cuadros de depresión o ansiedad sean también el resultado de dolor crónico, ¿verdad? Eso es clásico de qué es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Entonces, a este punto todavía no podemos determinar es el uno del otro. Entonces, lo tenemos que tratar de ambas vías. Entonces, otra cosa que yo tengo que asegurarme es que yo voy a controlar el dolor agudo que yo genere por un tratamiento. ¿Por qué? Porque ese dolor agudo tiene el potencial de volverse crónico y si se vuelve crónico, tengo yo también la posibilidad de estar como que predisponiendo al paciente para que desarrolle cuadros de depresión o ansiedad. Y es otra cosa que es bastante también interesante cuando uno estudia el sueño. Parte de lo que yo estudié en mis especialidades también es la odontología del sueño, que es otra de las nuevas especialidades que está viniendo a surgir. Y parte de nuestro papel como especialistas del sueño, como odontólogos especialistas del sueño, es evaluar a estos pacientes para ver si alguno presenta algún signo clínico de una apnea obstructiva del sueño. ¿A qué me refiero con esto? Una lengua bastante prominente que al momento de dormir pudiera bloquearme la vía aérea, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Cuando el paciente está durmiendo y tenemos un bloqueo de la vía aérea, el nivel de oxígeno disminuye, ¿verdad? Entonces, cuando el nivel de oxígeno disminuye, va a haber una señal del sistema nervioso central diciendo, hey, despiértate que te estás asfixiando. Entonces, todos estos cuadros de depresión de sueño lo que generan es una inactivación otra vez de este sistema descendente que inhibe el dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? De la nada empiezan a tener problemas de dolor de espalda baja, dolor corporal, dolor asociado con
estímulos no tan nocivos o que no deberían en condiciones normales generarte una experiencia de dolor tan fuerte. Pero ¿qué es lo que sucede? Sabemos por varios estudios en clínicas del sueño que la deprivación del sueño inhibe este sistema inhibitorio. Entonces, ¿qué pasa? El umbral necesario para generar un potencial de acción doloroso es tan bajo que cualquier estímulo te lo va a generar. Y es otra cosa bastante interesante. Esto también va a probablemente hacer a nuestros pacientes mucho más vulnerables a que desarrollen dolor crónico en cualquier Ujú. procedimiento que hagamos. Y otra vez, dolor crónico, hay una alta incidencia de que ese paciente desarrolle depresión, ansiedad o algún otro trastorno cognitivo, ¿verdad? Entonces, realmente sí hay una conexión bastante intensa y bastante, eh, ¿cuál es la palabra? Bastante ya establecida, ¿verdad? Que sabemos que está ahí entre los trastornos cognitivos y también con esas alteraciones del patrón de sueño. Otra cosa que es bastante interesante es que los dolores de cabeza muchas veces también tienen origen en esta deprivación del sueño, ¿verdad? Entonces, como odontólogos podemos de verdad mejorar la calidad de vida de estos pacientes que vivan con dolores de cabeza crónicos de 20 años si nosotros podemos tratar esa apnea del sueño, ¿verdad? Entonces, Ujú. parte de la evaluación inicial que tengamos con cualquier paciente no nos cuesta más de 3 segundos revisar esa relación entre la base de la lengua y la úvula, ¿verdad? No sé si ustedes están familiarizados con el término o la escala de Malapanti, pero esta escala de Malapanti es la que, sí, la doctora que hace No. sedaciones, sí, sí, sí va a estar un poquito más familiarizada con esto, pero es una escala que utilizan los anestesiólogos para determinar qué tan complicada sería la intubación de un paciente. Entonces tenés varias escalas, ¿verdad? Entonces, si sos clasificación 1, cuando el paciente dice A y ves el fondo de la orofaringe, ves que hay un espacio significativo entre la base de la lengua y la base de la úvula. Yo puedo ver la orofaringe. Después va avanzando. Clase 2, solo veo un mínimo espacio entre la base de la lengua y la úvula. Clase 3, prácticamente solo veo la úvula y clase 4 no veo absolutamente nada. Entonces, este paciente está en un alto riesgo de que tenga una apnea del sueño. Entonces, como parte de nuestra evaluación inicial que tiene que ser súper detenida y súper profunda, ¿verdad? Mandar a uno de estos pacientes y ver si no tienen o están padeciendo una apnea del sueño. Porque esas apneas del sueño matan. Y la verdad es que matan porque esta deprivación del oxígeno lo que genera es una deterioración del endotelio. Entonces estos pacientes tienen un alto riesgo de generar problemas cardiovasculares, ¿verdad? Infartos. Y entonces es bastante interesante porque yo estuve haciendo una rotación en la clínica del sueño, en el hospital donde estuve haciendo esto, y lo interesante es que tu solución o lo más fácil es poner al paciente en una cosa que se llama un CPAP, que son esas máquinas como que son un Darth Vader que te empujan el aire, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, el oxígeno o el aire escapa de la máscara, entra en los ojos, el paciente no lo soporta, el compañero de cama o la compañera de cama se quejan del ruido, el paciente lo deja de usar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahora hay una construcción de aditamentos que se llaman de adelantamiento mandibular, que lo que hacen es protruir la mandíbula y con un tratamiento bastante sencillo podemos cambiarle la calidad de vida del paciente. Incluso podemos detener los ronquidos, ¿verdad? Que es otra de las quejas principales de las personas que comparten la cama con estos pacientes, ¿verdad? Entonces, no solo mejorar la calidad de vida desde un punto de vista físico, sino que también prevenís el desarrollo de todas estas enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Y otra vez, importantísimo, ¿verdad? Creo que muchas veces aquí al inicio de nuestras carreras estamos acostumbrados a preguntar, bueno, ¿padece de presión alta? ¿Padece del corazón? ¿Padece de diabetes? Bueno, no, ya estamos, camino libre, yo puedo seguir. Pero Ujú. creo que más ahora que la expectativa de vida está creciendo muchísimo más, que sabemos que ahora el diagnóstico de más enfermedades es más común, que el paciente está bajo una cantidad más grande de medicamentos, ahora es el momento apropiado para acostumbrarnos nosotros con cualquier paciente inicial a tener esa historia médica bien clara, ¿verdad? Y entender bastante que todas estas enfermedades sistémicas tienen algún efecto en nuestro campo de trabajo, por extraño que parezca. Hablando también del sueño, de insomnio, ahora cada vez más vemos pacientes con un término que se llama fibromialgia, no sé si ustedes lo han escuchado. Entonces Sí. ahora es clásico, paciente femenina, dentro de la quinta, séptima década de vida, que tiene dolor generalizado, ¿verdad? Que hay muchísimo dolor. Entonces, este es un diagnóstico bastante interesante porque es un diagnóstico de eliminación, ¿verdad? Entonces,
el paciente generalmente visita al internista, hacen paneles de todo, ¿verdad? Miren diabetes, miren triglicéridos, miran factores autoinmunes, a ver si no es una enfermedad de tejido conectivo. Cuando se descarta absolutamente todo y el paciente tiene dolor generalizado bilateral, ahí es cuando hacen esta queja de dolor de fibromialgia. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro mundo? Esos pacientes son los que más se quejan de dolor de la ATM, dolor muscular, imposibilidad para comer. Entonces, ¿qué va a pasar si yo vengo y planifico un tratamiento dental invasivo en este paciente? La probabilidad que ese paciente desarrolle dolor crónico después de nuestro tratamiento es altísima. Y más si no utilizamos ese concepto de analgesia preventiva que les digo, o sea, estamos cocinando una receta para el desastre. Entonces, creo que esta es una cosa súper importante y es algo que cada vez más vemos en la clínica dental. Entonces, creo que esas son las cosas que tenemos que prestar bastante atención, ¿verdad? Y sí, por raro que parezca o por poco factible que suene, todos esos trastornos cognitivos tienen un efecto fisiológico y pueden alterarnos la presentación no solo de los síntomas, pero también el manejo del paciente. Doctor, yo tengo una pregunta sobre eso. Yo pues la verdad soy fiel creyente que todos tenemos como que aprender nuestros límites, ¿verdad? Y así como referimos al odontopediatra, referimos al endodoncista, cosas que no están dentro de nuestro campo de conocimiento, ¿usted cree que sería importante cuando se presenta un paciente con estos síntomas o con estos trastornos en nuestra clínica, referirlo a un especialista así como usted para hacer Yo un creo que tratamiento integral? Yo creo que quiero hacer una de mis misiones como empezar a enseñar a los odontólogos jóvenes como que las clasificaciones básicas, los tratamientos básicos, porque realmente muchas veces cuando es solo dolor muscular, dolor del ATM, creo que el manejo es bastante, no sencillo, pero es bastante eh, de hacerlo en casa, ¿verdad? Que no tenés que hacerlo en la clínica. Entonces es de mucha educación. Entonces va a depender de qué tipo de paciente con dolor estamos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de un paciente con dolor que es de tipo muscular, digamos, estos pacientes que tuvieron una cirugía bastante larga, abrieron un poquito más, se forzaron esos ligamentos, generan esas contracturas musculares. En esos casos vas a utilizar terapias físicas, ¿verdad? Vas a colocar compresas frías o calientes para relajar el músculo, vas a utilizar analgésicos, vas a utilizar relajantes musculares. Todo esto como odontólogos lo manejamos muy bien y creo que eso es algo que podemos enseñar y que el odontólogo general puede manejar. Pero si hablamos de dolores un poquito más intensos, especialmente dolor neuropático, ¿verdad? Clásico que cuando vimos dolor neuropático, una neuralgia del trigémino, ¿verdad? Entonces, una neuralgia del trigémino, cuando la ves cara a cara, realmente te cambia la percepción de lo que es dolor, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados al dolor por un absceso dental, un absceso periodontal. Sí duele y sí es molesto, el paciente está en dolor, pero cuando ves cara a cara a un paciente con neuralgia del trigémino que se está retorciendo de dolor, que salta de la clínica, como que entendés a qué se refieren o por qué le llaman el dolor suicida, ¿verdad? Entonces, obviamente eso sí te diría referirlo con un especialista o con un especialista en dolor orofacial o con un neurólogo. Siento que hay una gama de pacientes bastante amplia y sí hay que saber los límites. Y otra cosa es que para estos pacientes los vas a tratar farmacológicamente, ¿verdad? Entonces, sí tienes que estar bastante familiarizado con la farmacología de estas medicinas. ¿Por qué? Porque vas a usar un anticonvulsivante como la carbamazepina, que podemos mencionar un poquito más adelante, pero es un anticonvulsivante que lo que hace es bloquear los canales de sodio, entonces estabiliza la membrana para que no se generen potenciales de acción y no se genere dolor. Pero ¿qué pasa con este medicamento? Genera daño hepático, hay riesgo de anemia plástica, leucopenias, entonces realmente tenés que tener al paciente en controles seguidos y saber interpretar esos controles para mantener al paciente del lado seguro del asunto, ¿verdad? Entonces creo que va a depender de qué tipo de paciente estamos hablando, porque sí va a variar muchísimo cómo se va a tratar y la intensidad de los síntomas, ¿verdad? Gracias, doctor. De nada. Doctor, ¿y podríamos hablar brevemente de, quizá a grandes rasgos, de la clasificación de los distintos tipos de dolor? Porque ahora que estamos platicando con usted, vemos que hay muchos tipos de dolor, ¿verdad? No solo como normalmente los pacientes lo expresan, ¿verdad? Me duele poco, mucho en la escala de 0 a 10, que quizá la mayoría estamos familiarizados con ello, pero ¿cómo podemos clasificarlas?
Esa es una pregunta bastante interesante y creo que hay una clasificación que todos tenemos que saber. Puede existir dos tipos de dolores en grandes rasgos. El dolor que se va a generar por activación de un receptor y el dolor que no necesita la activación de estos receptores. Entonces están esos dos tipos. El dolor nociceptivo, que también lo podemos llamar dolor fisiológico, es el dolor que se va a percibir porque se está activando un nociceptor en la periferia. Pero también tenemos el dolor no nociceptivo y también le llamamos dolor patofisiológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está generando dolor incluso cuando no se están activando estos nociceptores. Entonces, para hablar un poquito de ese dolor nociceptivo, ¿a qué me refiero? Este es el dolor que nos salva la vida, ¿verdad? Y ese es el dolor que nos ha hecho evolucionar como seres humanos. Entonces, ¿qué necesito para que exista este tipo de dolor? Un estímulo. Entonces, no cualquier tipo de estímulo, sino que tiene que ser un estímulo lo suficientemente intenso para que rompa ese valor umbral y que los receptores periféricos generen ese potencial de acción. Entonces puede ser químico, puede ser físico, puede ser de vibración, de tacto, cualquier tipo de estímulo, siempre y cuando rompa esa barrera y ya cuando rompa esa barrera va a haber o va a existir un riesgo de que ese estímulo cause un daño físico a los tejidos. Entonces, cuando hay un riesgo de que se genere daño físico a los tejidos, tenemos todos esos tipos de receptores. Esos tipos de receptores lo que van a hacer es abrir canales de sodio. Abren los canales de sodio, se da la despolarización, se genera el potencial de acción y ahí percibo yo dolor. Entonces, ¿qué va a haber con un dolor nociceptivo o qué va a haber alrededor? Inflamación, ¿verdad? Porque hubo un daño, hubo una injuria. Entonces, lo característico de este dolor es que este dolor va a ir de la mano con ese proceso inflamatorio. Entonces, si yo resuelvo ese proceso inflamatorio, por lógica, ese dolor debería desaparecer. Pero ¿qué pasa donde coloqué un implante, el implante se osteointegró, hubo bastante inflamación, más inflamación de la que yo esperaba, pero tomo la radiografía o el CBCT y el implante está en colocación perfecta, tengo espacio suficiente, puedo colocar la corona, pero ese paciente sigue y sigue quedándose de molestia. ¿Qué está pasando en esa situación? O sea, yo veo los tejidos, están completamente cicatrizados. Veo el implante, tiene suficiente fijación, no se mueve, está completamente desintegrado. ¿Qué puede haber pasado ahí? Ya hubo un daño a ese tejido neural, ¿verdad? Ya hubo un daño a ese nervio. Entonces ahí se está generando dolor, aunque ya nos están activando los nociceptores. Entonces es ahí cuando ya tenemos un problema, ¿verdad? Es ahí cuando ya se vuelve un dolor patológico. Pero dentro del dolor nociceptivo también vamos a tener diferentes categorías, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tejido que se ve afectado, así también podemos clasificar al dolor nociceptivo. Entonces, a grandes rasgos, la mayoría o la gran mayoría de los tejidos del cuerpo son tejidos de soporte. Entonces, cuando este dolor nociceptivo, es decir, secundario a un estímulo, se da en estas estructuras de soporte, lo llamamos un dolor somático, ¿verdad? Entonces, soma de estructuras de soporte del cuerpo. Ligamentos, músculos, pero también el concepto de soma incluye a las meninges, a las mucosas, incluso a los dientes. Entonces, cuando hay dolor que proviene de estas estructuras, decimos, eso es un dolor somático, de estructura de soporte. Pero también puede haber una clasificación un poquito más profunda dependiendo en qué plano se encuentra la lesión. Si es de mucosa, si es de piel, es un dolor somático superficial, pero si ya vamos a un plano más profundo, articulaciones y ligamentos, es un dolor somático profundo. ¿Y por qué los diferencian? Porque la presentación clínica va a ser distinta. Y es aquí donde manejar o tratar pacientes con dolor se vuelve un poco complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos pacientes con dolor no tenemos una presentación clínica de los síntomas, ¿verdad? O sea, este paciente está viniendo a mi clínica, pero yo veo los tejidos o la mucosa, todo está bien, no hay ninguna señal de dolor, pero el paciente tiene molestia. Entonces, ¿qué es la única herramienta que tengo yo para hacer el diagnóstico? Es la descripción clínica del dolor. Entonces, conforme vamos estudiando los diferentes tipos de dolor, también es importante estudiar cuáles son las características o cuáles son los adjetivos que el paciente menciona al momento de describir el dolor. Entonces, ¿qué es lo interesante? El dolor semántico superficial, yo siempre pienso en la quemadura clásica por comer pizza, ¿verdad? ¿Cómo es? Es un dolor que quema, es un dolor estimulante, es un dolor bastante agudo, versus un dolor en un plano más profundo, un doblón de tobillo, por así decirlo, o una subluxación de la ATM, es un dolor más sordo, ¿verdad? Un dolor más profundo. Entonces, eso también nos va ayudando
a diferenciar y hacer un diagnóstico porque ya sabemos más o menos la descripción clínica general que dan los pacientes, ¿verdad? Entonces esto es de bastante ayuda para nosotros. Otro tipo de dolor nociceptivo bastante común es el dolor visceral. ¿Cuál es el síntoma clásico del dolor visceral? Es dolor referido. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Esos pacientes con un infarto agudo del miocardio que empiezan a sentir dolor en el brazo, ¿verdad? Que empiezan a sentir dolor en la mandíbula. ¿Por qué? Porque la densidad sensorial o la inervación sensorial en los órganos no es tan fuerte, ¿verdad? Uno pensaría que pues un órgano va a tener una cantidad de inervación bastante fuerte, pero no es así. Entonces, eso hace que el dolor sea referido, ¿verdad? O que se perciba en otras regiones del cuerpo. ¿Por qué lo menciono? En la cavidad oral también se puede dar, ¿verdad? Cuando pensamos de glándulas salivales, cuando pensamos algún dolor o alteración de la musculatura. Entonces, esto es bastante difícil de diagnosticar, pero también, perdón que se me había olvidado mencionar la capa de los senos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese dolor? Es un dolor sordo, es un dolor difuso. Entonces, cuando el paciente me habla de estos síntomas, es súper importante mencionarlo y escribir una buena historia clínica que describa o que capture todas esas palabras, distintos adjetivos que puede escribir el paciente, ¿verdad? Porque esto nos va a dar una idea de por dónde viene el origen del dolor. Entonces, eso es como que los grandes rasgos que uno habla cuando habla de dolor, que es este dolor fisiológico, que es un dolor protector, ¿verdad? Pero ya cuando hemos pasado esa fase y el dolor persiste, ya se vuelve un dolor no nociceptivo o un dolor neuropático, ¿verdad? Entonces, en grandes rasgos, el dolor neuropático puede ser o episódico o puede ser continuo. Uno pensaría, bueno, prefiero tener un dolor episódico, ¿verdad? Porque no está ahí todo el tiempo. Pero ¿cuál es el problema con el dolor episódico? Generalmente el dolor episódico es mucho más severo que el dolor continuo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ejemplo clásico cuando hablamos de un dolor episódico? Otra vez, la neuralgia del trigémino, ¿verdad? Versus una neuropatía postraumática, que es un dolor continuo, que generalmente se describe de 0 a 6 en una escala de 0 a 10, ¿verdad? No es tan molesto, no impide la funcionalidad del paciente, pero está ahí. Entonces, es mejor tener, o sea, si te va a dar dolor neuropático o si tenés un paciente con dolor neuropático, es mucho más sencillo manejar este dolor continuo, que siempre está ahí, lamentablemente, pero no tiene tanto efecto en la calidad de vida porque el paciente puede funcionar, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito más de la neuralgia del trigémino, que creo que es algo que siempre todo lo tiene que saber identificar y creo que por el impacto que tiene en la vida de los pacientes, creo que es el conocimiento básico, voy a extenderme un poquito en este tema. Entonces, cuando hablamos del trigémino, la descripción inicial de esta patología se remonta hasta los años 1700. Fue en 1756 cuando se dio la primera descripción de una neuralgia del trigémino en términos de un comportamiento que se llama comportamiento paroxístico. ¿Y qué significa esto? Es un dolor que llega y se va como trueno. Así como llega, así se va también. Entonces, ¿cuál es la característica o qué yo esperaría que ustedes pudiesen identificar cuando hablan de una neuralgia del trigémino? Uno es el dolor del suicidio. Cuando estamos hablando o evaluando a un paciente, siempre es bueno volver toda esta queja subjetiva en algo objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente dibujo una línea recta con un 0 y un 10. Le pido al paciente que califique el dolor. De 0 a 10, ¿cuánto es la molestia hoy? Esta neuralgia del trigémino, no me van a dejar mentir, es un 10 de 10. A veces un 14 de 10. El paciente está llorando en la clínica, el paciente se está cayendo de la silla. O sea, esto no es un absceso dental, esto no es un absceso periodontal. Nosotros lo podemos ver en la expresión del paciente. Otra cosa, bastante interesante. El paciente me va a describir que a veces simplemente el dolor se detona porque se cepilló los dientes y tocó un punto específico. A veces el simple hecho de que el aire o el viento corra sobre la piel detona el dolor. Entonces, otra vez, estímulos inocuos generan una percepción de dolor sumamente exagerada, 10 de 10. Aproximadamente el 50% de los pacientes con una neuralgia del trigémino va a tener estas áreas que les digo que son zonas de gatillo del dolor, ¿verdad? Entonces, van a tener, y el paciente sabe identificar ese punto exacto es donde esto me detona el dolor. Entonces, esto es bastante clásico de una neuralgia del trigémino. Entonces, ahí va una pista bastante importante. Este paciente tiene un punto de gatillo, probablemente sea una neuralgia del trigémino. Otro es la descripción del dolor. Generalmente el paciente hace un shock eléctrico
que me cambia la vida. Es un dolor como que fuera una apuñalada, punzante. Esos dos adjetivos siempre van a ir de la mano con un diagnóstico de la neuralgia del trigémino. Y número 3 es la duración del dolor. El dolor dura de fracciones de segundos hasta un máximo de 2 minutos, ¿verdad? Pero en esos 2 minutos el paciente considera quitarse la vida de la intensidad del dolor. ¿Qué es lo que nos puede confundir un poco? Un dolor dental, ¿verdad? Porque el dolor dental también es bastante agudo, es bastante laxante, pero ¿qué es la diferencia con un dolor dental y con una neuralgia trigeminal? La evidencia clínica, ¿verdad? Generalmente si hay dolor dental, nosotros vamos a ver evidencia de destrucción de tejido dental. Entonces, sí tenemos que tener en nuestra cabeza bien claros los conceptos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Muchas veces llegan y no ven nada clínicamente, piensan, es una fractura, hay que sacar el diente, o piensan, probablemente es periodontal, hagamos un raspado. Creo que lo más importante y el mensaje que quiero dar a todos los odontólogos generales es tener bien claros los conceptos y los diagnósticos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que puede suceder? Una extracción, un tratamiento dental puede exacerbar la presentación de los síntomas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener claro cuándo decir, no es momento de hacer un tratamiento dental, algo más está pasando acá, refiramos a este paciente, ¿verdad? Otra cosa que también es bastante característico de una neuralgia trigeminal es que hay periodos refractarios. Entonces, generalmente la neuralgia del trigémino se empieza a presentar por periodos, es decir, hay periodos de tiempo donde el paciente empieza a tener ataques de dolor. Estos periodos donde la neuralgia trigeminal es sintomática vienen seguidos de periodos de remisión. Entonces, puede ser que a un inicio el paciente haya tenido 2 meses de dolor que mágicamente desaparecen. Pero lo malo es que estos periodos de remisión, conforme la enfermedad va avanzando, estos periodos de remisión se van haciendo más cortos hasta un punto donde el periodo de remisión desaparece. Entonces hay pacientes que llegan a tener 70 ataques de dolor en un solo día, ¿verdad? Porque esto sigue, sigue y sigue. Pero hay una característica bien interesante, especialmente en estos pacientes que tienen estos puntos negativos. Una vez se detona un ataque de dolor en ese punto negativo se vuelve refractario. Entonces, versus a lo que pasa con un dolor dental, que si hay exposición al frío y genera dolor, yo lo puedo repetir. Pero en estos pacientes se vuelve refractario y muchas veces hasta por varios minutos. Entonces, es otra característica que nos ayuda a diagnosticar a los pacientes con una verdadera neuralgia del trigémino. Otra cosa que es importante, la neuralgia del trigémino, a pesar de que el daño muchas veces se cree que es a nivel del ganglio, todavía es periférico, ¿verdad? Entonces muchas veces si yo bloqueo con infiltraciones, el dolor desaparece. Entonces es otra pista que nos puede dar o nos puede guiar hacia la neuralgia del trigémino. Y muchas personas también asocian a ciertos procedimientos, seguramente me pueden detonar una neuralgia del trigémino, pero en realidad, basados en la evidencia, muchos artículos han estudiado que lo que se cree como una etiología para la neuralgia del trigémino es una compresión del ganglio trigeminal. Entonces, tenemos las 3 ramas del trigémino, ¿verdad? Y estas se van a formar o se van a unir en un ganglio. Entonces, se cree que justo aquí en la entrada dorsal del ganglio, que es la entrada que va hacia el sistema nervioso central, hay una arteria, que es la arteria cerebral superior, que muchas veces por el pulso, ¿verdad? Normal o los latidos normales, va eliminando un poco la vaina de mielina de ese ganglio trigeminal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos recordamos de las fibras sensoriales, tenemos fibras sensoriales de tacto, tenemos fibras sensoriales de dolor. Las de tacto tienen un diámetro mucho mayor, entonces tienen mucho más riesgo de que se vaya eliminando la capa de mielina de esas fibras, ¿verdad? Pero lo que sucede cuando esto ya se vuelve crónico es que esa área donde ya no tengo vaina de mielina tiene o adquiere la capacidad de generar potenciales de acción. Entonces se empieza a activar, se empieza a activar, se empieza a activar, y esto hace que se puedan como reclutar las fibras de dolor que están adyacentes a esta fibra sensorial, ¿verdad? Entonces esto explica por qué estímulos que no son dolorosos se empiezan a sentir como dolorosos. ¿Por qué? Porque hay una generación ectópica a ese punto. Pero lo extraño es que esto no me explica por qué el dolor es episódico y por qué se dan esos periodos refractarios en los puntos de gatillo. Hay otra teoría que explica que simplemente dentro del ganglio se da este comportamiento errático y se empiezan a desarrollar potenciales de acción. Entonces, esto explica por qué se pueden dar esos episodios refractarios. ¿Por qué? Porque se hiperpolariza la membrana, porque hay un motorcito ahí generando los potenciales de acción. Entonces, eso explicaría por qué ya no vuelvo a generar esos ataques de dolor en esos puntos de gatillo.
Es bastante interesante y todavía no sabemos cuál es la causa exacta, pero es sumamente como indignante no tener la causa, ¿verdad? Porque causa demasiado dolor y muchas veces cuando ya estos pacientes han sido sometidos a un tratamiento farmacológico y ese tratamiento farmacológico falla, muchas veces estos pacientes van a someterse a una cirugía de descompresión vascular ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que se genera un acceso justo detrás de la oreja y lo que hacen es colocar una banda de teflón entre la arteria y el nervio, con la idea de que el nervio pueda remineralizarse y que el dolor vaya disminuyendo poco a poco. Hasta un 70% de los pacientes después de la cirugía presentan un alivio de por lo menos 10 años. Entonces, esto es como que soporta un poquito esta teoría, ¿verdad? Pero igual, después de los 10 años, hasta un 25-30% de los pacientes requiere otra vez de medicamentos para controlar la afección. Entonces, realmente todavía hay mucho en duda de qué es lo que detona el dolor, ¿verdad? Pero hasta el momento, esa descompresión microvascular ayuda a estos pacientes que ya están al límite, ¿verdad? Pero como les decía, estos pacientes van a utilizar o van a caer o van a ser candidatos para estas cirugías cuando ya han probado un curso de fármacos antes de llegar a la cirugía. Entonces, ¿qué fármacos utilizaríamos en estos casos? Como les decía, son anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque tenemos un motorcito generándome potenciales de Ujú. acción. Yo quiero estabilizar esta membrana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bloqueo canales de calcio para que no se puedan generar potenciales de acción. Entonces, tenemos dos medicamentos de primera línea. Uno es la carbamazepina y el otro es el Ok. oxcarbazepina. Entonces, ¿cuál es la complicación con esos medicamentos? Los efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes sí se va a necesitar hacer una dosificación paulatina. Entonces, generalmente en casos de la carbamazepina, ¿verdad? Vamos a ver que hay varias presentaciones, hay pastillas de 100, 200, 300 miligramos y la idea es llegar hasta 1200 miligramos al día, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en 3 dosis divididas, ¿verdad? Y generalmente, porque el cuadro de efectos adversos es tan fuerte, empezamos con dosis bien bajitas. Generalmente se empieza con 100 miligramos en la mañana, 100 miligramos en la noche y vas aumentando 200 miligramos hasta llegar a los 1200 miligramos dividido en 2 o en 3 dosis, dependiendo de cómo se siente el paciente. Suena fácil decir que el paciente se va a tomar este medicamento, pero el problema, aparte de las anemias, aparte de la trombocitopenia, es que da una sedación bárbara. Entonces uno mira Ujú. al paciente y el paciente me dice, doctor, yo no puedo funcionar, yo no puedo trabajar porque me estoy quedando dormido. Gracias a Dios, se va generando una tolerancia, ¿verdad? Entonces, después del primer mes y medio, ya el paciente como que se adecua al medicamento. Pero también tiene la ventaja de que sí es bastante efectivo. Si yo llego a esa dosis target del medicamento, los síntomas desaparecen casi por completo. Entonces, sí es bastante interesante porque es otra vez manejo del paciente, ¿verdad? Hacerle saber que tienen un sistema de apoyo detrás de ellos, inclusive tenemos que tener ese tacto y saber manejar a los parientes del paciente. Porque la esposa está que se muere, o sea, el Ujú. esposo no puede sobrevivir, no está funcionando. Eh, cuando vemos esto, también hay que dar apoyo a esos miembros de la familia. Pero una vez nos mantenemos en control, los síntomas se resuelven. Pero otra vez hay este problema. Muchos de estos pacientes se vuelven refractarios al tratamiento después de terapias de largo tiempo. Más o menos después de 10 años, otra vez empiezan con problemas. Entonces, estos pacientes sí son complicados de manejar y en estos casos, ahí sí podemos hablar de una terapia combinada. Entonces, digo, disminuyo la carbamazepina, pero tengo otras opciones de anticonvulsivantes, generalmente la gabapentina, ¿verdad? Que en cirugía oral es el pan nuestro de cada día. Si el paciente le duele y no saben mucho qué van a hacer, demos gabapentina. ¿Cuál es la ventaja? Este anticonvulsivante no funciona igual que la carbamazepina, la oxcarbazepina. Este bloquea canales de calcio. Entonces no hay interacción entre ambos y aparte la gabapentina y también la pregabalina se eliminan no metabolizados a través del riñón, entonces no va a estar sobrecargando el hígado, entonces funcionan muy bien juntos. Entonces, la gabapentina puedes subirla hasta 3600 miligramos al día, pero generalmente de 300 a 1200 generan un efecto bastante bueno. Entonces, podríamos decir, debes de usar los 1200 de la carbamazepina, utilizo unos 800 y meto unos 600 de gabapentina para hacer como que la terapia combinada. Y lo mismo es con la fenitoína, ¿verdad?
Entonces, es dependiendo más o menos de cómo está el paciente. Y en último caso, si esto no funciona, ya vamos a considerar una descompresión microvascular, ¿verdad? Pero obviamente hay un riesgo bien grande, es una neurocirugía bastante complicada. Ujú. Hay otras opciones de cirugía, pero lo malo es que son ablaciones, ¿verdad? O sea, o radioterapia directamente al ganglio, entonces hay una anestesia general, entonces no muchos pacientes van a irse por eso. O hay otras donde se comprime hasta que se destruye completamente el ganglio a través de un globo, por así decirlo, que se inyecta a través de la nariz, ¿no? Pero son diferentes opciones, pero como te digo, esto sí es porque ya son pacientes que no pueden más con el dolor, ¿verdad? Entonces va a depender bastante de a qué nivel estemos con el paciente, pero generalmente con el medicamento le damos una buena calidad de vida a los pacientes. Yo tengo una pregunta. Bueno, Claro. realmente dos preguntas. Yo tenía entendido que las dos ramas más afectadas del trigémino era la maxilar y la mandibular. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O las tres ramas se afectan por igual? Y la otra pregunta es, ¿hay algún punto gatillo en específico que tengamos que saber nosotros? ¿O cada paciente tiene un punto gatillo diferente? Excelentes preguntas. Entonces, la rama más afectada sí es la mandibular. Alrededor del 30% de los casos son de la rama mandibular. Una cosa que tenemos que recordarnos es nuestra anatomía básica, ¿verdad? Muchas veces cuando el paciente refiere dolor que se extiende cerca del oído, los odontólogos tienden a pensar, oh, esta es la rama maxilar. Recordemos que la rama mandibular llega hasta la ATM, ¿verdad? Entonces, Ujú. esa es la más afectada. Seguido de una combinación de la rama maxilar de la rama maxilar con la mandibular, seguido por solo la maxilar y en casos muy, muy extraños, casi solo el 10%, la rama oftálmica, ¿verdad? Entonces, si eso lo vuelve un poquito complicado de diagnosticar, porque media vez involucra el ojo, ¿verdad? Tenés varios diagnósticos diferenciales asociados a ello. Y esos diagnósticos diferenciales son dolores de cabeza primarios. Y esos dolores de cabeza primarios hay dos tipos, uno que se llama SUNCT, S-U-N-C-T, y el otro que se llama una hemicrania paroxística. Entonces, son dolores igual de intensos que la neuralgia del trigémino, pero hay una afectación de síntomas autonómicos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en SUNCT el paciente lagrimea, se le inflama el párpado, tiene rinorrea, cosas que no vemos con la neuralgia trigeminal, ¿verdad? Entonces eso te puede dar una pista ahí más o menos de por dónde va tu diagnóstico, ¿verdad? Y hablando de los puntos de gatillo, a nivel de la cara, ¿verdad? El labio superior, el ángulo de la boca, la mejilla, el área de premolares superiores, molares superiores y también el área preauricular son las áreas que con más frecuencia se vuelven zonas de gatillo. Y como te digo, podemos hacer infiltraciones de anestésico tópico en estas áreas y vamos a ver que fácilmente las podemos bloquear y ya no se da la generación del dolor. Una cosa que quiero que también es bastante importante mencionar es que la neuralgia de trigémino es unilateral, ¿verdad? Literal. Ujú. Si vemos que un paciente tiene estos episodios de dolor tan drásticos, pero son bilaterales, ¿qué es lo que tengo que pensar? Una posible neoplasia o Tumor. un tumor o un posible enfermedad de tejido conectivo, una enfermedad inmune, Ujú. ¿verdad? Entonces, hasta un 30% de pacientes con esclerosis múltiple desarrollan neuralgia trigeminal y lamentablemente es bilateral, ¿verdad? Entonces, eso sí es bastante complicado de tratar y hace completa lógica con el concepto de la microcompresión vascular, ¿verdad? ¿Por qué? Microcompresión lo que significa es que me está eliminando la vaina de mielina. ¿Cuál es el problema con la esclerosis múltiple? Estos parches que se generan por ausencia de mielina. Entonces, por supuesto que están en riesgo de generar estos potenciales de acción ectópicos que lo que van a generar son episodios de dolor bastante severos, ¿verdad? Otra cosa, si tenemos sospecha de que el paciente tenga una neuralgia del trigémino, sí o sí necesitamos una resonancia magnética, ¿verdad? ¿Por qué? Queremos descartar cualquier tipo de tumoración o cualquier tipo de enfermedad autoinmune en estos pacientes. Pero ¿qué es lo que queremos ver para evaluar esta enfermedad? El ganglio trigeminal, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que especificar que queremos ver ese ángulo cerebro pontilar, ¿verdad? Que es donde entra el Ujú. puente para poder tener una buena vista del origen o de la raíz dorsal de ese ganglio, ¿verdad? Generalmente, si está dentro de las posibilidades del paciente, pedís una resonancia magnética con contraste y una sin contraste para poder jugar, ¿verdad? Con la imagen y tener una vista mucho más clara de lo que se puede ver a nivel de ese ángulo.
Pero también está bastante interesante porque muchos estudios de los que hablan de la neuralgia del trigémino son en cadáveres, ¿verdad? Y se han dado cuenta que sí, muchos pacientes que tienen neuralgia del trigémino tienen la posible compresión vascular, ¿verdad? Pero también se ha visualizado en controles que muchos pacientes con cero sintomatología también tienen esa compresión. Entonces, ahí otra vez que estamos un poquito en la nebulosa de cuál es el verdadero origen de la neuralgia del trigémino, ¿verdad? Pero creo que es lo básico que tenemos que saber es la presentación clínica, ¿verdad? Y saber de que tenemos que empujar a esos pacientes antes de cualquier cirugía o cualquier tratamiento tan agresivo a una terapia farmacológica, ¿verdad? Teniendo siempre en cuenta que los efectos secundarios de estos medicamentos pueden llegar a ser severos y necesitamos tener un control seguido de estos pacientes, ¿verdad? Doctor, y así como hay neuralgias del trigémino, me imagino que también hay neuralgias de los otros pares craneales. Porque Claro. no sé si me estoy desviando un poquito de las preguntas que habíamos dicho, pero la verdad es que me parece súper interesante este tema. Entonces, no sé si nos quiere hablar brevemente sobre esas neuralgias que existen. En nuestra región, excelente pregunta, la verdad es que muy buenas preguntas. En nuestra región, ¿verdad? Que podrían ser pacientes de nuestra clínica, la otra neuralgia que podríamos estar enfrentándonos es la neuralgia glosofaringea. Otra vez, el término neuralgia nos está describiendo este tipo de dolor episódico, paroxístico, extremadamente severo. ¿Cuál va a ser la presentación o cuál va a ser la diferencia en este caso? El origen pues las zonas de gatillo, ¿verdad? Entonces, neuralgia del trigémino, ¿qué vas a pensar? Zonas de gatillo en la orofaringe, ¿verdad? Entonces, base de la lengua, los pilares de las amígdalas, pero otro punto que es bastante interesante es el ángulo de la mandíbula, ¿verdad? Entonces, cuando tienes un punto de gatillo en el ángulo de la mandíbula, tenemos que pensar en el glosofaringeo, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser una manera de hacer un examen diagnóstico no tan sofisticado en este caso? Otra vez, anestesio tópico, pero en spray. Un spray en la orofaringe, por bastante incómodo que sea para el paciente, te tiende a bloquear la generación de los potenciales de acción y la generación de los síntomas, ¿verdad? Pero otra vez, neuralgia, mismo tipo de tratamiento farmacológico, o una descompresión vascular, pero cuando es en el caso de la neuralgia glosofaringeo lo hacen en la región retromastoidea, pero mismo concepto, ¿verdad? Un parche de teflón con la idea de que ese vaso sanguíneo ya no siga presionando a la raíz dorsal de sus ganglios en su camino hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Doctor, y como para resumir las ideas para todos los doctores que nos estén escuchando o los estudiantes de odontología, ¿qué características clínicas son las que tenemos que tener presentes cuando estamos hablando, por ejemplo, del dolor neuropático? Esa es una buena pregunta. Entonces, número uno, que la intensidad del dolor no va de la mano con la estimulación, ¿verdad? Muchas veces cuando hay dolor neuropático, cualquier tipo de estímulo se genera como dolor. Lo otro, no va a responder al tratamiento dental, ¿verdad? Entonces, si el dolor no está respondiendo al tratamiento dental, es una señal de alerta muy grande. Eso es el clásico que ves, esas panorámicas que tienen tratamiento canales en todos los dientes, ¿verdad? Ujú. O que ves puentes gigantescos que le han sacado diente tras diente también. Si el paciente no está respondiendo, es porque esa no es la etiología del dolor. Y tenemos que estar nosotros bien presentes que si no hay evidencia clínica de que exista algún tipo de alteración al tejido dental, no tengo que hacer un tratamiento dental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que puedo hacer es seguir exacerbando la presentación de los síntomas. Entonces, creo que esa es otra de las características que todos tienen que mantener siempre en mente, ¿verdad? Que siempre tiene que haber una lógica entre el tratamiento que estoy planeando y la sintomatología del paciente, ¿verdad? No necesitamos hacer 1001 tratamientos si vemos que estos no están funcionando para nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, creo que es el mejor consejo que les puedo dar es, si no hay evidencia clínica de que se necesita tratamiento dental, no hay que realizar tratamiento dental. Generalmente, este dolor tampoco va a responder a nuestra terapia antiinflamatoria que estamos tan acostumbrados a dar. Y muchas veces, si el dolor es bastante fuerte y consideramos en algún momento dar opioides, igual, la respuesta a los opioides es bastante pobre, ¿verdad? Lo único que hace es adormecerlos, pero no les da un verdadero alivio para los síntomas, ¿verdad?
Doctor, ¿y el dolor neuropático, cree usted que está dentro de las manos de un dentista general que quizás tenga De- cierto grado de preparación para poder tratarlo o cree que es importante que sea referido mejor? Depende a qué punto lo estamos viendo, ¿verdad? Como te digo, puede ser que sí desarrollemos algún tipo de dolor neuropático post tratamiento, post extracción, post cirugía de implantes. En ese punto creo que todavía podemos considerar utilizar un anticonvulsivante como la gabapentina, ¿verdad? Siento que es un medicamento bastante noble que nosotros como odontólogos podemos manejar, pero creo que si la gabapentina no está funcionando y el dolor se torna crónico, es momento de referir al paciente, ¿verdad? Creo que el momento de dolor agudo todavía podríamos apoyarnos de un analgésico, apoyarnos de ese anticonvulsivante que estamos acostumbrados a prescribir, pero si el dolor sigue presente y sigue evolucionando, es ahí el momento cuando ya tienes que considerar referir al paciente, ¿verdad? Porque cuando el dolor se vuelve crónico, sí tenemos que pensar que ya hubo una alteración al nivel del sistema nervioso central y que voy a necesitar algún tipo de medicamento que ya funcione a nivel del sistema nervioso central. Entonces, muchas veces lo que vemos o lo que pensamos, ok, entonces el paciente tuvo una cirugía bastante invasiva, se colocaron implantes, es una extracción dental, ¿verdad? Entonces ahí sí pensamos, ay, hace sentido que ese paciente tenga dolor neuropático, pero también vamos a ver que hay un concepto que se llama el concepto de la desaferentación. ¿Y qué significa este concepto de la desaferentación? Desaferentación significa eliminar tejido nervioso de un área que estaba provista de tejido nervioso. Entonces, esto hace un poco es un concepto un poco controversial, porque si estoy eliminando tejido nervioso, ¿por qué duele? ¿Verdad? Debería de haber anestesia, no debería de haber dolor. Pero ese es el concepto que explica también ese síntoma o ese síndrome de los pacientes que han tenido algún tipo de amputación de algún miembro, ¿verdad? Y que sienten dolor en ese miembro. ¿Qué es lo que pasa? Se cree que al eliminar tejido, ¿verdad? Nervioso, ya sea eliminando una extremidad o eliminando simplemente las proyecciones del nervio dental de la dentina, estás cortando y estás lastimando el sistema nervioso, ¿verdad? Pero al eliminarlo, hay una porción que queda viable, generalmente la porción que está en el ganglio, que es el cuerpo celular. Entonces, muchas veces el cuerpo celular que está en el ganglio todavía es capaz de generar potenciales de acción y es ahí cuando se genera una señal de dolor, aun cuando es eliminado parte de ese tejido nervioso. ¿Y por qué menciono esto? Obviamente, cuando amputan una extremidad es algo bastante dramático, ¿verdad? Se está quitando bastante tejido del cuerpo. Pero como les decía, se ha visto este fenómeno inclusive cuando eliminamos o hacemos un corte de corona. ¿Por qué? Porque estoy eliminando de la dentina tejido nervioso. Entonces, este cuerpo celular que está en el ganglio trigeminal todavía es capaz de generar dolor. Entonces, ¿a qué voy con este tema? Es que también, cuando ya hablamos de dolor episódico, hay otro diagnóstico que se llama una neuropatía trigeminal postraumática. Y dentro de esta neuropatía trigeminal postraumática podemos clasificar estos pacientes que tuvieron algún tipo de tratamiento dental no invasivo, ni siquiera una endodoncia, sino que un simple relleno, una simple clase 2, clase 1. ¿Por qué? Porque también tienen ese potencial de que se genere dolor, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver la otra cara de la moneda. Generalmente este dolor es un dolor continuo, ¿verdad? Entonces, es más una molestia más que una queja de dolor. Este concepto ha tenido bastantes nombres, ¿verdad? Generalmente se lo conocía como la odontalgia típica o dolor fantasma, o también le decían migraña facial, ¿verdad? Y era un dolor que tomo la radiografía, mi corona se ve perfecta, los márgenes están bien adaptados, mi clase 2 se ve perfecta, no hay empaque de comida, ¿por qué le está molestando al paciente, verdad? Eso es, creo que es una de las sensaciones más frustrantes cuando ves tu restauración perfecta, linda, pero al paciente le molesta. Al paciente le está molestando. Entonces, esto es algo que podemos tomar en consideración, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que empiezan a hacer es hacer otro relleno, no funciona, quitan la corona, paran sacando el diente y el dolor persiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? Otra vez, si vemos que no hay indicaciones para hacer tratamiento dental, el tratamiento dental no se hace. En esos casos, otra vez, podemos referir a un especialista del dolor y ver, hacer o tomar en consideración que puede ser dolor neuropático. Y como les digo, no necesitamos un evento súper traumático como la extracción o el implante para desarrollar daño a nivel del sistema somatosensorial. Algo tan sencillo como de una caría
o una preparación de corona pueden darnos estos síntomas. Generalmente, como les digo, el dolor no es un dolor severo, es un dolor moderado. Otra vez, si vamos a hablar a un paciente con dolor, hacemos nuestra escala de 0 a 10 para volverlo más objetivo. El dolor es continuo, el dolor se describe como un dolor sordo, como un dolor pulsátil, muchas veces también como un dolor que quema, ¿verdad? Generalmente la región de premolares y molares superiores es mucho más común que se presente. Otra vez, más común en paciente femenino que en paciente masculino, casi el doble, 2 a 1. Y otra vez, de quinta década de vida a sexta década de vida es donde más vemos la incidencia de este dolor. Y aquí vemos otra cara de la moneda. ¿Qué dijimos con la neuralgia del trigémino? Lo puedo bloquear, ¿verdad? A una infiltración y el dolor desaparece. ¿Qué pasa con esos dolores continuos en esas neuropatías? Yo bloqueo y la respuesta es ambigua. Entonces, ¿qué me diste eso? Aquí ya hubo un cambio, ¿dónde? Arriba, ¿verdad? Sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer algo en la periferia y no disminuye el dolor. Entonces aquí es donde ya vamos a tener que entrar a utilizar otra vez medicamentos que modulen la química a nivel del sistema nervioso central. Y es bastante interesante porque si yo hago la prueba del anestésico y veo que, bueno, sí disminuyó el dolor, pero el dolor persiste, pero periféricamente puedo hacer algo, también está la opción de hacer una terapia combinada, algo en la periferia más algo en el sistema nervioso central. Algo que podemos hacer en la periferia es algo muy sencillo, ¿verdad? Así como las cubetas que hacemos para blanqueamientos. Podemos hacer algo que nosotros llamamos stents para anestésicos, que es simplemente el mismo templete, pero con faldones largos para que cubra obviamente el área donde hay molestias, si es dientes, si es también mucosa. Y lo que podemos hacer ahí en esos casos es dar medicamentos tópicos, ¿verdad? ¿Qué puedo utilizar como medicamento tópico? Desde lidocaína hasta algo un poquito más complejo como preparados con gabapentina, ¿verdad? O ketamina, que son moduladores también de la respuesta o de la generación de potenciales de acción. Hay otro medicamento que es bastante interesante que todavía no lo he logrado conseguir aquí en Guatemala, que es la capsaicina. La capsaicina es un derivado del picante. Entonces, ¿qué es lo que hace este picante? O sea, al paciente ya le duele y yo le estoy dando una pasta a base de picante, me va a matar, ¿verdad? Le va a doler. Pero ¿qué es lo que hace? Hace que se produzca tanto neurotransmisor pro dolor que lo depleta. Entonces, después de un periodo donde sí molesta, va a haber un periodo de alivio, ¿verdad? Porque ya no se gastó la reserva de este neurotransmisor. Entonces, es bastante interesante. Pero siempre lo vamos a utilizar de la mano con un modulador del sistema nervioso central. Y en estos casos es bastante interesante mencionarlo, pero lo que generalmente funciona con estos pacientes son antidepresivos. Entonces, vamos a ver que hay una familia de antidepresivos que son los tricíclicos. Entonces, ¿cómo funcionan estos antidepresivos? Es que a nivel del sistema nervioso central, si nos recordamos, tenemos las sinapsis químicas, ¿verdad? Entonces, hay una relación bastante cercana entre una neurona y otra neurona. Y aquí, en la hendidura sináptica, van a estarse bombardeando los neurotransmisores. Dos neurotransmisores bastante importantes, la norepinefrina y la serotonina. Interesante. Estos neurotransmisores en la periferia, cuando hay daño, son proinflamatorios. Entonces, cuando yo me lastimo, en la periferia van a estar presentes y hacen que me duela más. Pero a nivel del sistema nervioso central, son inhibitorios. Entonces, estos medicamentos antidepresivos lo que hacen es mantener a estos neurotransmisores por más tiempo en esa hendidura sináptica haciendo su labor, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que inhiben que se vuelvan a recapturar. Los manejan o los mantienen en esa sección. Entonces, estos antidepresivos modulan la generación del dolor, entonces en ese punto estamos trabajando periferia y sistema nervioso central, ¿verdad? Lo bueno de estos antidepresivos es que la dosis que se necesita para que funcionen como analgésicos es mucho más baja que la dosis que se necesita para que funcionen como antidepresivos. Entonces es bien seguro utilizarlos, ¿verdad? Generalmente con 10 miligramos al día el paciente empieza ya a ver otra vez alivio. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí, verdad? ¿Qué es lo que me generó dolor? Entonces, yo quité tejido nervioso, ¿verdad? Eso me va a generar un patrón inflamatorio. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy generando neurotransmisores proinflamatorios en la periferia que van a llegar, no sé si se recuerdan cuando hablamos de la carretera, ¿verdad? 3 secciones. Van a llegar a la segunda sección a bombardear esas neuronas que están en la segunda sección. Pero nuestro cuerpo es tan efectivo que cuando
viera que hay un montón de señales de dolor, lo que hace o lo que piensa el sistema nervioso central, me voy a volver más eficiente. Como me están enviando un montón de información de dolor, voy a generar más sinapsis de dolor. Entonces, ya se cambia la estructura del sistema nervioso central y eso es un término que se llama neuroplasticidad. Es decir, el sistema nervioso central no está estático, tiene la capacidad de cambiar. Entonces, si ya se generó este cambio, obviamente tengo que mantener al paciente en un medicamento por un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que esa plasticidad se vuelva a dar, solo que ahora eliminando esa sinapsis de dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos pacientes? Educación. Sí, está funcionando paciente, pero vamos a estar en un tratamiento por un tiempo largo, ¿verdad? Porque necesito que otra vez ese sistema se vuelva a reconectar, pero no con conexiones de dolor, sino que en conexiones normales, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, el problema es que sí tenemos alivio, pero cuesta bastante a que la sintomatología desaparezca por completo, ¿verdad? Entonces, sí es un poco de paciencia y de manejo y creo que a ese punto sí es donde ya tenés que, evidentemente, referir al paciente, ¿verdad? Para que se le dé el seguimiento que sea necesario. Una cosa que se me olvidó, que está muy de moda ahora cuando oyes de trastornos de la articulación o trastornos de los músculos, es que todo el mundo quiere ponerse Botox, ¿verdad? O sea, está esta idea de que si el paciente es bruxista, de alguna manera, yo le voy a poner Botox y todos sus problemas van a desaparecer. Es lo famoso ahorita. Es lo que está más en moda ahorita. Exacto. Y la verdad es que yo quiero hacer saber o que si nosotros leemos la evidencia, el Botox no funciona. O sea, cantidades altísimas de Botox, de hasta 400 unidades inyectadas en los maceteros, han disminuido apenas un 10% de la actividad del bruxista. Entonces, realmente a este punto todavía no hay un uso del Botox para el paciente bruxista. Pero, ¿qué pasa para el paciente con dolor neuropático? El Botox, ¿qué es lo que hace? Inhibe la transmisión de neurotransmisores, ¿verdad? Cuando es para estética, lo que queremos hacer es inhibir la contracción muscular. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos la liberación de acetilcolina para que no haya contracción muscular. Entonces, lo que hace el Botox es inhibir la producción de neurotransmisores. Entonces, cuando yo lo inyecto localmente, ese Botox viaja de manera retrógrada en las neuronas sensoriales y evita la liberación de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto ayuda a calmar el dolor. Entonces, en pacientes con neuralgia del trigémino o pacientes con estas neuropatías continuas postraumáticas, funciona bastante bien. Generalmente se utilizan 100 unidades de Botox que están diluidas en 2 mililitros de solución salina y eso se inyectan en los puntos que son como que los trigger points donde se está generando el dolor y eso ayuda bastante. Pero si es paciente con dolor muscular, lamentablemente hasta este punto, a raíz del bruxismo, ¿verdad? Hasta este punto lo único que podemos ofrecerle que es realmente efectivo es un guardacruzal. ¿No? ¿Y qué es lo que hace el guardacruzal? Nada más que distribuir las fuerzas de esa masticación patológica para que no se sobrecarguen los músculos, ¿verdad? Entonces, otra cosa, patrones de mordida extraños o que quieren hacer pistas de desoclusión, nada de eso funciona. Yo lo único que quiero es que tengan, ¿verdad?, contactos posteriores estables para que cuando el paciente empiece a bruxear, se deslice sobre una mesa estable, ¿verdad? Y que no haya como que movimientos de la articulación. Pero más allá de eso, el Botox está fuera de tema de conversación por el momento, ¿verdad? Doctor, la verdad es que qué tema tan interesante y creo que valdría la pena que después, cuando ya empezamos a hacer las masterclasses y todo lo que tenemos planeado para Dentich, creo que valdría la pena porque realmente esto podría ser una conferencia de un día entero, porque son tantas cosas tan importantes que de verdad tenemos que saber que no lo podemos abarcar todo. Pero gracias por su tiempo y aprendimos muchísimo. Le vamos a hacer la última pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿cuál es el mejor consejo que usted ha recibido y cómo lo ha puesto en práctica? ¿O qué consejo nos daría a nosotros que estamos ahorita como empezando y a todas las personas que nos están escuchando? Bueno, muchas gracias. Yo creo que para mí el mejor consejo vino como en forma de regaño. Entonces, una vez en una clase, ¿verdad? Clásico bueno, yo no necesito esto, yo soy dentista. Uno de mis profesores me dijo, no, nosotros no somos dentistas, nosotros somos médicos de cabeza y cuello. Y creo que después de ese regaño, como que esa frase me quedó muy marcada y siento que eso me ayudó también o me empujó a
rama un poco más científica de la odontología. Y creo que es cierto. O sea, cuando nosotros vemos el impacto que nosotros tenemos en la calidad de vida de los pacientes, nos tiene que hacer recordar que somos médicos de cabeza y cuello. Lo que nosotros hacemos tiene un impacto en la vida de los pacientes. Y creo que esa actitud la tenemos que mantener siempre, ¿verdad? Siempre buscando maneras de seguir aprendiendo, como el podcast o cursos para seguirnos innovando y realmente dejar atrás ese concepto antiguo de que somos dentistas. Somos médicos de cabeza y cuello, ¿verdad? Entonces, siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre va a haber algo nuevo por descubrirse, ¿verdad? No estoy diciendo que todos tenemos que enfocarnos siempre en la parte científica, pero igual, como ustedes dicen, siempre hay nuevas resinas, siempre hay nuevos tratamientos protésicos, siempre tenemos que estar a la vanguardia de todo esto y saber que realmente el paciente cuando está llegando con nosotros es un paciente vulnerable y todo lo que nosotros hagamos va a tener una repercusión en estos pacientes. Entonces, para mí, creo que es retomar esa idea de la importancia de nuestro trabajo, ¿verdad? Somos médicos de cabeza y cuello. Gracias, doctor. Un placer. No, sí, y como ustedes dicen, sí es un tema un poco árido y yo soy un poco tengo un poco de miedo escénico, entonces empiezo a hablar como loco, pero sí, creo que en otra oportunidad es con mucho gusto y también siento que es importante retomar un poquito la anatomía básica que a veces perdemos, ¿verdad? Totalmente, Entonces, sí. A veces como que hablar de estos temas me cuesta mucho porque tenemos que como que recabar un poquito en la memoria para saber la anatomía un poco básica, ¿verdad? Entonces sí cuesta un poquito, pero siempre estoy a las órdenes cualquier cosa, ¿sabes? Gracias, No, pero doctor. doctor, excelente. Y la verdad, David y Diana, pues son odontólogos muy jóvenes. Usted, pues bastante joven. Yo les llevo algunas par de décadas de práctica, pero siempre el dolor va a ser un reto en nuestro día a día. Yo veo mucho niño, ¿verdad? Que es mi primera especialidad, y entonces la parte de dolor siempre va a estar como lo decíamos al principio, ¿verdad? Un porcentaje altísimo de nuestra consulta. Y si lo aprendemos a manejar como usted nos lo planteó, yo creo que el éxito está más que dicho, pues a la orden del día. Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias, doctor Eric, por su tiempo y excelente disponibilidad para compartir con nosotros estos temas que, como hemos mencionado, son poco tocados, pero importantísimos y que requieren que realmente sigamos aprendiendo más y más acerca de ellos. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias a todos por haber escuchado este episodio de Dentist. Esperamos que les haya gustado y que estén al tanto para el siguiente episodio que salga al aire.